Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todos. Gracias por conectarse al segundo encuentro de InView Research con sus asesores. Vamos a estar haciendo una modalidad muy parecida a la que estuvimos haciendo la semana pasada, que tiene que ver básicamente con presentar un temario didáctico y rápido de las cosas que más van a estar acaparando interés durante esta semana. Y después al cierre de esta presentación, que está siendo grabada y la vamos a poner a disposición para todos ustedes, vamos a estar abriendo un espacio de preguntas y respuestas para que se saquen dudas, no solamente respecto a la presentación, sino también cualquier otro tipo de inquietud que tengan respecto a la cartera de inversiones o algún tema en particular que quieran ir hablando. Acá vamos a admitir a las últimas personas que van llegando. Bueno, a ver, la charla de hoy está estructurada y lógicamente a 8 días de la elección presidencial en los Estados Unidos, con un fuerte hincapié en cómo viene ese tema y cómo va a estar impactando en los mercados durante estos días. Básicamente también vamos a hacer alguna pequeña percepción de cuáles serían los sectores que más van a ser beneficiados y más perjudicados con el output que pueda venir de esa elección. Después alguna pequeña gráfica respecto al aprendizaje global que está haciendo justamente el mundo en función del control del coronavirus, a pesar de que los casos están creciendo fuerte en Europa y Estados Unidos nuevamente. ¿Qué nos depara la temporada de balances para esta semana? Algo de Brasil y obviamente vamos a hablar un poco de Argentina rápidamente. Sin perder más tiempo, avancemos. Este es el calendario que tenemos para la semana en cuestión, con los datos más importantes. Vamos a tener algunas definiciones interesantes. A nivel de Argentina, el único dato relevante de la semana viene por el lado de venta de supermercados y shoppings, que va a estar anunciando el INDEC esta tarde. Obviamente allí va a seguir la debilidad de ese consumo, sobre todo es un consumo más que nada discrecional, con el consecuente impacto de algunas cotizantes que tenemos en el mercado argentino. No reviste, digamos, demasiadas incógnitas el resultado que seguramente tendremos a disposición. Después es importante seguir lo que pasa en la semana. Creo yo que el miércoles vamos a tener un dato clave, que es la reunión del Comité de Política Monetaria en Brasil. Es algo muy importante. Para el día viernes vamos a tener todos los datos del mercado laboral en Estados Unidos, que si bien es relevante, obviamente al estar tan cerca de la fecha de las elecciones, quizás el impacto en el mercado va a ser más bien marginal. Y el jueves también estaremos atentos a cuál es el primer dato o la primera lectura del PBI norteamericano, que es el próximo para el tercer trimestre de este año. Y durante el día de hoy, hasta el miércoles inclusive, es la reunión anual del Partido Comunista de China. Y lo interesante acá es que siempre se pueden hilvanar o determinar algunas proyecciones interesantes respecto a lo que está viendo el partido gobernante de ese país para el PBI este año y sobre todo para el año próximo. Y eso va a tener una implicancia directa sobre el nivel de commodities, sobre el nivel de optimismo global y obviamente en definitiva renta variable a nivel internacional. Como les dije, la escena está dominada plenamente por la política norteamericana en este momento. Respecto a la situación de la semana anterior, donde habíamos visto que a nivel nacional Biden aventajaba casi por 10 puntos porcentuales a Donald Trump, esto no ha variado significativamente de acuerdo al último relevamiento que se tenga en consideración, que fue el jueves pasado, después del debate presidencial, el último que mantuvieron. En realidad fueron dos, porque uno fue cancelado por todo el tema del coronavirus. A nivel nacional, entonces la ventaja sigue siendo de Joe Biden de casi 10 puntos porcentuales. Ahora, recuerden que el nivel de, digamos, o el tipo de elección presidencial en los Estados Unidos es distinta a lo que estamos acostumbrados en la Argentina y en la región, digamos. No gana quien obtiene más votos, sino quien saca más electores, y los electores se obtienen a través de la victoria en distintos estados.
Y ahí la foto es mucho más peleada de lo que más muestran estos 10 puntos porcentuales de ventaja a nivel nacional de intención de voto. Aproximadamente el último relevamiento muestra una paridad, ¿sí? Con 268 electores a favor del Partido Demócrata y 267 a favor del Partido Republicano. Así que vamos a estar ahí seguramente muy expectantes en lo que se denominan los swing states, es decir, aquellos estados donde el voto es algo más volátil y terminan inclinando la balanza a favor o en contra del partido gobernante. Y ahí hay algunos estados claves como la Florida, Carolina del Norte, donde Trump parecería estar aventajando, pero aún así todavía no le serviría para consolidar su reelección. La semana pasada yo les conté que a pesar de que los años electorales son años de mayor volatilidad, los mercados en Wall Street tienden a subir, digamos, ¿no? En promedio esa suba se acerca a casi el 10%, pero haciendo un análisis cuantitativo más de cortísimo plazo, acá podemos ver cómo se comportan distintas variables cuando nos aproximamos a las últimas 2 semanas, 10 días antes de las elecciones y cómo se comportan después. Este gráfico lo que está mostrando es que la evidencia desde 1988 a la fecha, las 2 semanas previas a las elecciones, el índice de volatilidad VIX, ¿sí? El VIX, sube en promedio un 20%. La semana pasada subió un 10%, es decir, que si nos guiamos por esta historia y por estas cifras y data empírica, bueno, deberíamos tener una semana que también debería traer bastante volatilidad o primar la volatilidad, al menos en los días más cercanos a las elecciones. Y en promedio el S&P 500 retrocede un 1%. Ahora, ¿qué pasa luego de el día de la elección? Sin importar estrictamente quién vence en las elecciones. Bueno, como ustedes ven, el área, digamos, sombreada, que es la violeta, que es el VIX tiende a relajarse, después de haber subido justamente ese 20%, tiende a relajarse, ¿sí? Para volver a niveles similares a los previos o incluso abajo de los previos de las últimas 2 semanas, mientras que el S&P sale para arriba. Obviamente este es un análisis bien cuantitativo, ¿sí? Y no cualitativo. Por lo tanto, obviamente que dentro de, sobre todo, la mejora del S&P 500 va a haber ganadores y perdedores en función de quién es finalmente electo en las elecciones norteamericanas. Pero lo que sí podemos esperar para esta semana y el día lunes y martes, inclusive donde el martes es el día de las elecciones, bueno, es básicamente más volatilidad y acciones algo bajo presión. De hecho, la preapertura del día de hoy está indicando algo de eso. Bueno, por un mix de factores, ¿no? Coronavirus por un lado, digamos, no acuerdo fiscal por el otro, pero adicionalmente también tenemos, obviamente, todo el tema político. ¿Alguna idea de cobertura de cortísimo plazo para aquellos que quieren cubrir la cartera? Bueno, cuando analizamos el ETF que replica, o que supuestamente replica la volatilidad, que es el BXX, el B corta XX, vemos que no funciona a la perfección, ni mucho menos como cobertura, digamos, para aprovechar ese salto de mayor volatilidad. Fíjense que en el gráfico yo les estoy mostrando la evolución del último mes del índice VIX, es el índice de la volatilidad, que tiene implícitamente la compra de opciones de venta del S&P 500, de cobertura del S&P 500, que es la línea azul, y cómo se ha comportado el ETF que intenta replicar esto, que es la línea roja. Y fíjense que mientras la volatilidad en el último mes punta a punta ha caído un 3.4%, el ETF BXX ha caído 15%. Y esto también se replica ese comportamiento de no cobertura perfecta aun cuando el índice de volatilidad sube. Es decir que hay una atracción de la tendencia, digamos, pero no muy perfectamente correlacionada y por lo tanto no creo que sea un activo, digamos, que pueda, digamos,
funcionar como cobertura. A ver, dos ideas de cortísimo plazo que pueden ser es rotar el portafolio hacia papeles que tengan un beta más bajo respecto al S&P 500, y acá ya estamos hablando de bueno, sectores de consumo básico, utilities, y yo creo que sectores vinculados al oro pueden ser una buena alternativa, porque eventualmente, si bien todavía no hay un acuerdo por el nuevo paquete de estímulo fiscal de 2.2 billones de dólares en los Estados Unidos, Pelosi, que es la representante de los demócratas en el Congreso, señala que las conversaciones aún siguen y hay algún atisbo de acuerdo que se podría alcanzar esta semana, aún a pesar de las elecciones, pero también el oro puede ser alguna cobertura natural contra estos eventos de mayor volatilidad política y volatilidad de las cifras de la pandemia de corto plazo, ¿no? Entonces podría ser un buen punto de entrada en algunas compañías mineras, recomendando no más de una exposición de un 8 a 10% de la cartera, que me parece lo más lógico para tener esa cobertura. En Buenos Aires, obviamente que todas las miradas se las lleva el CDR de Barrick Gold en primera instancia y el CDR de Yamana, que es una minera más chica, pero que también opera activamente en el mercado argentino. Entonces, ahí tienen dos ideas interesantes. De consumo básico podría ser empresas como Coca-Cola, como PepsiCo, como Procter Gamble, como incluso Johnson Johnson, que son empresas que tienen CDRs de manera activa en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y que han logrado un mayor volumen negociado durante las últimas semanas. Y, digamos, alguna idea adicional sería la más lógica y quizás la más conservadora, que es aumentar la proporción de cash en la cartera en busca de oportunidades, ¿no? Porque una vez que se dé ese evento político, una vez que tengamos lógicamente las cartas arriba de la mesa, vamos a poder determinar ganadores y perdedores y por lo tanto tener puntos de entrada mucho más interesantes en algunos papeles en particular. De largo plazo, yo les dije la semana pasada que lo relevante es la economía y no la política, ¿sí? Y acá, haciendo también un análisis cuantitativo, lo que podemos observar que la media de retornos del S&P 500 en los 12 meses posteriores a las elecciones es de un crecimiento del índice del 10%, ¿sí? Más allá del partido que gobierne, sean republicanos o demócratas. De largo plazo, ¿sí? De los 4 años de mandato, bueno, ahí tenemos que, contrariamente al imaginario que podríamos tener, los demócratas tienen un track record mejor de performance de mercado que los republicanos, ¿sí? Pero lo que es cierto que 12 meses posterior de la fecha de las elecciones, bueno, tenemos mercados que crecen positivamente. Obviamente que esto es un promedio histórico desde 1928 a la fecha, pero bueno, es algo a considerar porque de largo plazo lo importante es justamente lo económico más que lo político. Ahora, cuando tratamos de discernir cuáles podrían ser los ganadores cualitativos, digamos, ¿no? De una eventual reelección de Donald Trump o de una elección del demócrata Biden, bueno, acá tratamos de distinguir algunos sectores en particular, digamos, ¿no? Yo les dije que si bien el S&P 500 tiende a tener un crecimiento de 10% en promedio los 12 meses posteriores a la fecha de la elección, obviamente que la composición de ese 10% es heterogénea, digamos, ¿no? Con ganadores y perdedores. Mi sensación es la siguiente: una reelección de Donald Trump daría impulso a las empresas industriales y petroleras, básicamente por dos cuestiones centrales, ¿no? La industrial es algo que ha, digamos, predominado justamente en el gobierno de Donald Trump y su relación tan conflictiva con China, digamos, ¿no? En su relación comercial. Y después las petroleras, porque Trump sabemos que no es un gran defensor de todas las cuestiones de políticas de cambio climático y regulaciones al petróleo, y también quizás uno de los ejes de su gestión en el segundo mandato va a ser reconstruir un poco la industria del petróleo shale en Estados Unidos, el shale oil and gas, que con la baja que tuvo el commodity
por debajo de los $40 durante gran parte de esta pandemia, muchas empresas han paralizado completamente su producción porque no les era eficiente y aparte se encontraban fuertemente apalancadas. Después, ahí, bueno, obviamente está el ETF de industriales, es el XLI, y el ETF de petroleras, el XLE. Después tenemos que otro de los grandes sectores que podrían tomar impulso es el sector financiero, ¿no? Porque aquí básicamente me imagino dos cosas. En primer lugar, me imagino una reconstrucción de los canales de crédito más tradicionales a partir del 2021 en Estados Unidos, cuando pase un poco el efecto negativo de la pandemia. Y adicionalmente también porque Trump vela por un sistema financiero libre de regulaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que a la, a la evaluación muy barata relativa que tienen las financieras respecto al mercado en general, sumada a una tendencia de normalización del canal de crédito en 2021 y con no regulaciones hacia la vista, en el futuro podría ser un sector a tener en consideración. Acá, a modo de ejemplo, el XLF es el ETF más representativo del sector. Obviamente tenemos algunos casos particulares dentro de lo que es los grandes bancos, quizás JP Morgan y Morgan Stanley, que ambos tienen CDRs en la Argentina, vienen un paso hacia adelante respecto a Bank of America y Wells Fargo, cuyos últimos balances han dejado un poquito que desear. Y después el sector de salud, con la misma lógica que el sector financiero, es, bueno, Trump aboga por el avance de la desregulación del Obamacare, y bueno, esto podría beneficiar obviamente a algunos grandes jugadores del sector, y adicionalmente acá también está la expectativa de la vacuna contra el coronavirus, ¿no? Siendo Pfizer uno de los laboratorios que conjuntamente con la alemana BioNTech está, digamos, en tercera fase de la prueba de la vacuna contra el coronavirus y no ha sufrido ningún sobresalto hasta el momento. Sí han sufrido AstraZeneca y Johnson Johnson, aunque esta mañana ambas compañías han señalado que han vuelto nuevamente a poner en marcha la fase 3 de las pruebas, al comprobarse que no había un riesgo masivo en la aplicación. Yendo al lado demócrata, bueno, la agenda demócrata es muchísimo más progresista. Hay que ver si este progresismo, digamos, en el caso del triunfo de Biden, vamos a ver también cómo queda la situación del Congreso, digamos, ¿no? Si efectivamente tiene mayoría en ambas cámaras o no, que ese es un dato también a tener en consideración. Bueno, y hay que ver también si ese progresismo de la agenda demócrata es aplicable en la realidad, digamos, ¿no? En cuanto, bueno, a los demócratas, sabemos que las energías renovables siempre ha sido un issue que han impulsado fuertemente con, bueno, ahí el foco en la energía eólica, solar, que reemplace a la de combustibles fósiles. Bueno, ahí tenemos un ETF que es el de energías renovables. Me imagino también un segundo sector que es todo el relacionado con el comercio exterior ante una, digamos, relación un poquito menos conflictiva con China y con el resto del mundo, digamos, ¿no? Me imagino ahí a un partido demócrata más integrado al mundo que lo que hizo Trump, que en realidad Trump fue mucho también del discurso y después los números han mostrado que no ha logrado un vuelco significativo del saldo comercial. Y después tengo mis dudas respecto a lo que es el sector tecnológico. Yo creo que dentro del sector tecnológico una victoria de los demócratas podría impulsar sobre todo al sector de pequeña y mediana capitalización, ya que en el Congreso el ala demócrata ya se ha manifestado a poner regulaciones a las grandes tecnológicas, ¿sí? Porque están actuando como una situación de monopolio, lo han manifestado hace 2 semanas atrás, y por lo tanto ahí, digamos, tendría un poco cuidado hasta tanto se disipe ese tema con las grandes tecnológicas, Microsoft, Apple, Google, porque, bueno, efectivamente ahí tenemos algún issue regulatorio que podría, digamos, generar algún ruido de cortísimo plazo.
El segundo punto de la agenda que quería traer rápidamente es cómo el mundo ha aprendido, sobre todo el mundo desarrollado, a convivir con la pandemia. Y esto es a partir de los números concretos del PMI de la actividad manufacturera. Fíjense que la línea azul es el PMI de Estados Unidos y el gris de la Unión Europea, y a pesar de este segundo rebrote, lo que se ve es que a nivel manufacturero no se vislumbra una caída significativa como la que sí hubo en marzo, en febrero, marzo y la primera semana de abril. Entonces ahí tenemos que el mundo está tratando de, digamos, convivir con el virus y no cerrarse con justamente lockdowns masivos de la economía en todos los sectores que tanto daño han generado. Lo mismo para el sector de servicios, aunque ahí hay una pequeña alarma que tenemos que seguir de cerca, porque efectivamente sí hubo un retroceso en el PMI de servicios en la Unión Europea, y eso podría repercutir negativamente en determinadas bolsas y sectores dentro de esos mercados. Esta semana tenemos muchísima actividad importante de presentaciones trimestrales de muchas empresas importantes que cotizan fuertemente sus CDRs en el mercado local, digamos, ¿no? Hoy al cierre del mercado vamos a tener Alphabet o Google, ¿sí? NXP, que es una de las empresas también líderes en semiconductores. Mañana tenemos Pfizer, Caterpillar, antes de la apertura del mercado. Después al cierre Microsoft y AMD. El miércoles tenemos UPS, Visa, Etsy, Gilead Sciences. El jueves tenemos Shopify, Moderna, Spotify, Amazon, Facebook, ¿sí? Y el viernes tenemos un día de mucha actividad en el sector del petróleo, con ExxonMobil y Chevron siendo las más importantes. Entonces, vamos a tener, digamos, mucha actividad corporativa conjuntamente con todo el ruido político que puede traer de corto plazo las elecciones norteamericanas, y adicionalmente está muy en boga la segunda ola de rebrote del coronavirus en los Estados Unidos, y ocupando nuevamente la saga central, digamos, de los portales de inversión, digamos. No sé si es justamente tendencioso o no a pocos días de las elecciones norteamericanas, o eventualmente el rebrote es más fuerte de lo pensado, y eso va a implicar bueno, un cierre más masivo de la economía norteamericana, algo que sin dudas bueno, podría perjudicar las chances de reelección de Donald Trump. Una filmina respecto a Brasil. Si ustedes se acuerdan, el martes pasado les envié un informe que era el Trading Topic con las ideas más potentes de la semana, y en la sección de Ignóralo bajo tu propio riesgo habíamos hablado un poco de Brasil, ¿no? Que cómo Brasil había logrado que su economía, digamos, funcione, los amortiguadores mucho mejor que en el resto de los países latinoamericanos, sin despreciar obviamente el daño que se ha hecho desde lo sanitario, pero bueno, esa es otra cuestión que no vamos a discutir acá. Pero si ustedes recuerdan, en mayo el Fondo Monetario Internacional tenía una estimación de casi 10% de caída del Producto Bruto Interno, luego la bajó a casi 5% en la revisión reciente que hizo en septiembre. El Banco Central de ese país está apuntando a una reducción del Producto Bruto Interno en torno al 4,5%, por lo tanto, va a caer en promedio la mitad de lo que caen los mercados latinoamericanos y las economías latinoamericanas, y hay que ver cómo es o cómo ensaya el rebote el año próximo. El año próximo se está esperando una tasa de expansión del Producto Bruto en torno al 2,5-3%, quizás con viento a favor del precio de los commodities, que esto lo puede dar un dólar débil a través del mayor estímulo fiscal y la mayor emisión de dólares que se va a hacer para tal fin. Y eso podría, digamos, mejorar las chances de que Brasil recuperara prácticamente toda la caída del Producto Bruto y de actividad durante este año de pandemia. Entonces, fíjense que los tres activos más relevantes de CDRs que tenemos aquí en el mercado norteamericano han tenido una evolución relativamente buena,
Fíjense que las líneas rojas y verdes son los bancos Itaú y Bradesco, en dólares directamente el ADR en Estados Unidos, y acá han subido más por el efecto del tipo de cambio de la suba del contado con liqui. La línea naranja es la mejora de Petrobras Brasil durante la semana, en dólares también, y la línea azul es el EWZ, que es el ETF más representativo de ese país. Así que atentos. Quizás el signo de alarma importante de cortísimo plazo es ver cómo reaccionan los inversores con la región luego de ayer de la votación de Chile, donde se votó una reforma constitucional, y ahí hay muchos, digamos, resquemores de si eventualmente se puede llevar adelante una reforma con un tinte político muy grande, y hacer perder el rumbo a Chile de esa estabilidad macroeconómica y de seguridad jurídica que había primado en las últimas 2 décadas y lo había distinguido fuertemente de casi todo el resto de la región en términos de crecimiento del PBI per cápita, de inversión, de tasas de interés, de inflación bajo control, etc. Entonces, vamos a ver eso, cómo pegan las monedas. En las primeras operaciones preliminares veíamos el peso chileno depreciándose aproximadamente un 1%. En Brasil el real estaba relativamente estable, y sobre todo tenemos que ver si efectivamente comienza a haber algún influjo de capitales que tenga que ver justamente con alguna salida de Estados Unidos por debilidad subyacente del dólar, por menor exposición que quieren tener los inversores de corto plazo al movimiento político, y eventualmente al tener algún flujo hacia los mercados emergentes. Brasil es una ficha muy, muy atractiva en ese sentido. Bueno, hablemos de Argentina. ¿Sí? Hablemos de Argentina levemente. En Argentina, obviamente que todas las miradas están en si se avanza o no con una devaluación. ¿Quién nos está marcando la curva de futuros del ROFEX? La curva de futuros del ROFEX ha venido creciendo durante toda la semana fuertemente, con tasas implícitas que pasaron de un promedio del 40, 50, 55% a un escalón más arriba, digamos, ¿no? Hasta casi el 79% de tasa de interés implícita en el futuro, sobre todo para los plazos más largos, ¿sí? Lo que vemos que tenemos una curva con pendiente muy, muy positiva, y lo que podemos estar esperando, básicamente, es si la historia se repite. Yo estoy viendo y analizando una situación muy parecida a la de enero del 2014, donde el tipo de cambio oficial pasó de 6 a 8, y fue en enero. Y todas las devaluaciones o corrimientos del tipo de cambio nominal generalmente se producen en el verano en la Argentina, ¿no? Esos saltos, digamos, y a pesar de que funcionarios del gobierno nacional se han encargado de desmentir esto, de que no van a estar devaluando durante todo el fin de semana y la semana pasada, bueno, el mercado piensa otra cosa, y sobre todo piensa otra cosa a partir de diciembre, enero del año, sobre todo enero del año próximo, donde ya las tasas de interés nominales implícitas de los futuros se encuentran justamente más arriba del 64%, con una tasa Badlar o una tasa Leliq de 36%, la Badlar en torno al 30%, la del plazo fijo en torno al 34%. Evidentemente aquí hay una apuesta muy fuerte del mercado por una devaluación del tipo de cambio oficial. No quizás una devaluación descontrolada, sí una devaluación que permita achicar la brecha, y después el Banco Central con sus instrumentos tratar de salir a defender un poco el contado con liquidación o el dólar bolsa para evitar que el traslado de una eventual devaluación del tipo de cambio oficial bueno, se manifieste lógicamente en subas de los dólares libres y no se logre cerrar la brecha. Creo yo que, de vuelta, el gobierno va a hacer lo imposible para no devaluar, pero las condiciones macroeconómicas se están acelerando fuertemente, y no hay una decisión política tampoco de realmente tomar algunas medidas de fondo para desincentivar la dolarización en este momento. Y es lo que nos da esa sensación de que bueno, el dólar puede valer cualquier cosa, digamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la foto macroeconómica nos dice una cosa, pero las expectativas están jugando fuerte hacia adelante,
Y mientras tengamos una tasa de interés en pesos que sea fuertemente negativa respecto a la inflación que está por venir, y mientras tengamos restricciones en el mercado cambiario libre y no tengamos, digamos, un sendero de apreciación o de tendencias al equilibrio fiscal, vamos a tener una macroeconomía muy inestable, donde los inversores van a tener que hacer pie en arenas movedizas y evidentemente una de las coberturas que encuentran al alcance de la mano son estos futuros de dólares. Entonces, para mí, un cóctel que podría, digamos, cambiar las expectativas, al menos un punto de inflexión, porque la confianza no se construye de un día para el otro, sino que se construye con el tiempo, sería una fuerte suba de la tasa de interés nominal. Cuando vamos a lo que ocurrió en el 2002, la tasa, para que tengan una idea, la tasa de las LEVAC, ¿sí? Se licitaban LEVAC a 7 días, la tasa de la LEVAC llegó a estar arriba del 100% anual. Entonces, y no es que tuvo que perdurar demasiados meses en el tiempo para ir bajando un poco esta expectativa, donde el dólar había pasado de 1 a 4 y muchos hablaban de que se podía ir a 10 pesos por dólar. Una vez que anclaste las expectativas, ¿sí? Fuiste descomprimiendo y fuiste generando justamente una demanda de pesos. Obviamente que el nivel de monetización de la economía es muy distinto a ese nivel que el de ahora, y también, digamos, hay una realidad donde, bueno, el peso del sector público sobre la economía tampoco era tan significativo. El gasto público consolidado en ese momento era aproximadamente 23-24% contra el 37-38% de ahora, algo que hace prácticamente inviable cualquier tipo de política de incentivo impositivo al sector privado si no hay justamente un recorte del gasto público. Y liberar el dólar libre te ayudará a aceitar el proceso, digamos, bueno, de que lleguen dólares por el canal financiero de manera tal de ir generando un nivel de interacción, demanda y oferta netamente privado sin intervención del Banco Central. Bien, si no hay decisión política para avanzar con estas ideas, ¿qué se puede hacer hoy en el mercado argentino para cubrirse, digamos, ¿no? Y en lo que respecta a la curva hard dólar, es decir, dólar total en soberanos argentinos, claramente ahí vemos alguna idea de trading interesante de arbitrar la legislación. Digamos, llama la atención tener que recomendar arbitrar legislaciones a casi 2 meses de la salida de un default, pero generalmente la legislación Nueva York siempre ha cotizado con un ratio de calidad más grande de lo que se vio o de lo que se está viendo en el mercado en este momento. Fíjense que la L29 y la L30 cotizan en torno a 16 puntos porcentuales de TIR, y un GD30D o un GD35D están en el 14,9 y 14,2% de rendimiento. Es decir, los bonos argentinos están baratos, obviamente lo que reflejan es la incertidumbre, pero creo que es un buen momento para arbitrar, aunque sea una parte de la legislación, porque el spread que hay de rendimiento entre ambos es muy bajo. De posicionar en el futuro alguna parte de un futuro dólar de marzo hacia adelante. Marzo es uno de los que mejor relación riesgo-retorno presentan en función de la historia pasada de las devaluaciones y la tasa de interés implícita que tiene este contrato. Hay algunos fondos comunes de inversión dólar link que, si bien no existen tantos instrumentos dólar link para estar expuestos directamente, lo que han hecho muchas administradoras de fondos es armar sintéticos de dólar mediante futuros, posiciones de bonos en pesos o letras en pesos y futuros de dólar. Y en cuanto a las acciones, bueno, lógicamente los CDRs de manera selectiva por todo el cuadro que dimos de expectativas de la política, del coronavirus y de la situación mundial anteriormente. Entonces creo que ahí hay que lograr selectividad y sobre todo vamos a ver algún punto de entrada interesante en esta semana si el gobierno insiste, digamos, en intervenir el mercado de contado con liquidación, como lo hizo el viernes, donde se desplomó sobre el cierre casi 6%, y entonces eso nos va a dar puntos de entrada mucho más atractivos en CDRs. Y en acciones argentinas, la única acción del panel Merval
que ha podido, digamos, hedgear directamente la suba del contado con liquidación ha sido Ternium Argentina, que sube 125% en el año contra 126% de suba del contado con liqui. Y Aluar, obviamente que si nosotros estamos esperando un escenario de devaluación, podría tener, digamos, un driver adicional, ya que exporta el 80% de su producción. Así que creo que ahí están las principales fichas en términos de renta fija y renta variable a seguir durante esta semana. Obviamente que vamos a estar mirando muy de cerca la curva de futuros, definiciones políticas sobre todo, para ver cómo sigue el mercado cambiario. Con esto voy a terminar la presentación, ¿sí? Y ahora estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer, justamente para tratar de aprovechar los minutos que nos van quedando. Si quieren mandarme por el chat las preguntas, si es que hay, obviamente, o por audio, no hay ningún problema. Pueden desactivarse el micrófono. Les recuerdo que esta charla está siendo grabada, la pondremos a disposición de ustedes seguramente por la tarde, así que cualquier cosa y duda que tengan, tienen aquí los canales para bueno, ir entablando alguna ida y vuelta respecto a la situación de los mercados. Bueno, si no, no hay ninguna duda, si quieren, bueno, damos por concluida la reunión del día de hoy. La seguimos durante la semana con el envío de todo el material, y los canales siempre están abiertos para cualquier cosita. A ver, acá llega una pregunta de Sergio. Sergio me está consultando hasta qué punto o qué nivel le interesaría al Estado mantener el valor del dólar de contado con liquidación. ¿Cuál es el poder de fuego? Bueno, el poder de fuego que tiene, creo que hay tres canales para tratar de calmar el contado con liquidación, Sergio. El primero de ellos es vender, o mal vender, digamos, sería bonos del ANSES y del Banco Central, ¿sí? Con el fin netamente de bajar el contado con liquidación. Vender bonos a una TIR del 16%, como estamos viendo, digamos, puede ser muy contraproducente para las expectativas de financiamiento futuro del gobierno, amén de descapitalizar a quien está vendiendo, digamos, ¿no?, estos precios. El segundo es activar alguna parte del tramo del swap con China, de manera tal de engrosar realmente las reservas internacionales y despejar las dudas respecto a las reservas de libre disponibilidad. La semana pasada se estuvo corriendo, digamos, el rumor de que ya se estarían utilizando los seguros de depósitos en dólares para vender, para financiar importaciones, y eso sería obviamente una señal de estrés terrible. Y la tercera es algún guiño adicional del Fondo Monetario Internacional, donde el eventual, digamos, refinanciamiento de la deuda actual con la negociación de un paquete pueda venir con algún puente de financiamiento. El gran problema acá es el tiempo, digamos, ¿no? Porque cualquier esquema, sobre todo en este último punto, cualquier esquema eh, de ayuda adicional del fondo tiene como mínimo 2 meses de plazo. Por eso yo decía y presentaba como alternativas acciones que estén al alcance de la mano de este gobierno para al menos frenar la demanda de dólares, ¿sí? Como subir fuertemente la tasa de interés, ir a un sendero de sustentabilidad fiscal mucho más acelerado. Recuerden que el presupuesto del 2021 tiene un target del 4,5%, ese target del 4,5%, con un mercado prácticamente cerrado y con un mercado de capitales muy pequeño a nivel local. Bueno, una gran parte de ello es emisión, ¿sí? Y eventualmente también bueno, ir a fondo con la libertad del mercado cambiario en el mercado de contado con liquidación, digamos, ¿no? Se bajó de 5 a 3 obviamente el parking, pero obviamente la medida de fondo debería ser eliminar totalmente el parking y dejar
claramente la posibilidad de transferir e ingresar dólares o especies sin ningún tipo de restricción desde y hacia el exterior. Bueno, de nada, Sergio. No sé si hay alguna pregunta adicional. Bueno, no. Bueno, con esto ya siendo casi las 10:15, bueno, cumplimos con el horario. Le seguiremos enviando información durante los canales tradicionales en el día y esta semana. Y recuerden que cualquier cosa está abierto el canal de comunicación directa para evacuar dudas o ayudarlos a hacer negocios para sus clientes. Les mando un saludo y nos reencontramos el lunes que viene. Muchas gracias.